Hola a todos. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de misterios y revelaciones que podrían cambiar la forma en que ven sus vidas? Imagínense por un momento que hay fuerzas invisibles trabajando a su alrededor, susurrando verdades que no siempre queremos oír, pero que nos ayudan a entender mejor quiénes somos y qué nos rodea. Hoy vamos a explorar algo profundo, algo que toca el corazón y la mente. Algo que podría hacer que miren hacia atrás y se pregunten, ¿y si todo lo que creí saber era solo la punta del iceberg? Piensen en esas conversaciones que ocurren a nuestras espaldas, en esos momentos en que alguien deja caer una palabra que lo cambia todo. Es como si el universo conspirara para que ciertas verdades salgan a la luz y nosotros, aquí sentados, estamos a punto de descifrar uno de esos enigmas. ¿Qué fue exactamente lo que ese hombre le dijo a tu ex sobre ti? Mira, en este tipo de situaciones, cuando alguien como ese hombre decide abrir la boca y soltar verdades sobre ti a tu ex, no es algo vago o superficial. No. Imagínate que están en una conversación casual, quizás tomando un café o charlando después del trabajo, y de repente, ese tipo suelta algo como, «Oye, ella no es lo que parece». Tiene un lado mucho más profundo, con capas que no has visto porque siempre se muestra reservada, pero en realidad es alguien que guarda secretos emocionales que podrían sorprenderte. No fue una acusación directa, sino más bien una descripción que pintaba tu esencia de manera cruda, destacando cómo eres independiente, a veces distante, pero con una pasión interna que arde cuando se siente segura. Él podría haber mencionado detalles específicos, como cómo manejas las relaciones con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, o cómo has superado cosas del pasado que te hacen ser quien eres hoy. No lo dijo con malicia, pero sí con una honestidad que cortaba, como si estuviera revelando un rompecabezas que tu ex no había armado del todo. Y sabes, esto no sale de la nada. Probablemente basó sus palabras en observaciones que ha hecho a lo largo del tiempo, quizás de interacciones compartidas, o de lo que ha oído de otros. Al final, lo que dijo fue una mezcla de admiración y advertencia, pintándote como alguien compleja, no la versión simplificada que tu ex tenía en mente. Es como si le hubiera dado un espejo para que viera más allá de la superficie. Y eso, amiga, puede ser tanto liberador como perturbador para quien lo escucha. ¿Por qué crees que ese hombre decidió contarle a tu ex quién eres en realidad? Bueno, pensándolo bien, no siempre hay una razón noble detrás de estas intervenciones, ¿verdad? A veces, la gente habla por impulsos egoístas, como si ese hombre estuviera buscando posicionarse mejor en la vida de tu ex, quizás queriendo ser el amigo sabio que lo salva de un error. O tal vez, y esto es más común de lo que piensas, lo hizo por una especie de lealtad mal entendida, creyendo que tu ex merecía saber la verdad para no seguir idealizándote. Pero no creas que fue por bondad pura. Podría haber un toque de envidia o de querer influir en la dinámica, especialmente si él ha notado que tu ex aún te tiene en un pedestal. Imagina que vio una oportunidad en una charla donde tu ex mencionó algo sobre ti y pensó, es ahora o nunca para aclarar las cosas. No fue una decisión planeada con antelación, sino más bien espontánea, impulsada por el momento, pero con consecuencias que reverberan. Y honestamente, en algunos casos, gente como él actúa así porque no soporta ver desequilibrios en las relaciones ajenas, o porque proyecta sus propias experiencias fallidas. Sea como sea, no lo veo como un acto heroico. Más bien, como una intromisión que podría haber complicado todo sin necesidad. ¿Cómo reaccionó tu ex cuando escuchó lo que ese hombre dijo sobre ti? La reacción de tu ex en ese momento debió ser un torbellino interno, no algo que se nota de inmediato. Probablemente se quedó callado al principio, procesando las palabras como si le hubieran lanzado una bomba inesperada, con el rostro endureciéndose mientras intentaba encajar esa nueva información en su imagen de ti. No explotó en ira ni nada dramático. En cambio, quizás asintió lentamente, murmurando algo como,
No lo sabía, pero por dentro sentía una mezcla de confusión y quizás un poco de traición, no hacia ti directamente, sino hacia la idea que tenía de la relación. Después, es probable que se haya distanciado un poco, rumiando solo en casa, cuestionando recuerdos compartidos y preguntándose si todo fue una ilusión. No lo tomó a la ligera. De hecho, podría haber sentido un pinchazo de celos o inseguridad, pensando en por qué no lo vio venir. Con el tiempo, esa reacción evolucionó a una reflexión más profunda, donde empezó a analizar sus propias acciones en la relación, pero inicialmente fue más defensiva, como si estuviera protegiendo su ego de aceptar que no te conocía tan bien como creía. Es típico en los hombres, ¿sabes? Esa fachada de control, mientras por dentro todo se remueve. ¿Ese hombre conocía detalles íntimos sobre ti que tu ex no sabía? En realidad, no tanto como podrías imaginar. Su conocimiento era más superficial, basado en observaciones externas y quizás en rumores o conversaciones casuales que ha tenido contigo o con mutuos conocidos. No llegó a lo íntimo de verdad, como secretos del alma o experiencias privadas que solo tú y tu ex compartían. Más bien, se limitaba a percepciones generales, como tu forma de manejar el estrés o tus preferencias en la vida diaria. Por ejemplo, podría haber comentado sobre cómo eres reservada con tus emociones, pero sin entrar en detalles específicos de por qué o cómo eso se manifestó en tu relación. Así que, no era un confidente profundo. Su conocimiento era parcial, lo suficiente para intrigar a tu ex, pero no para desvelar todo tu ser. Esto hace que su intervención sea aún más frustrante, porque hablaba desde una posición limitada, sin el contexto completo que solo alguien cercano como tu ex podría tener. ¿Qué impacto tuvo esa revelación en la forma en que tu ex te ve ahora? El impacto fue sutil al principio, pero con el tiempo ha transformado su percepción de ti de una manera que no es del todo negativa, aunque sí más matizada. Antes, quizás te veía como alguien ideal, sin fisuras, pero ahora incorpora esa verdad que le contaron, viéndote como más humana, con fortalezas y vulnerabilidades que lo hacen cuestionar si la ruptura fue lo correcto. No lo ha llevado a odiarte. Al contrario, podría haber generado una especie de respeto distante, reconociendo que eres compleja y no la versión simplificada que tenía. Sin embargo, también ha plantado semillas de duda, haciendo que se pregunte sobre momentos pasados y si podría haber manejado las cosas diferente. En el día a día, esto se traduce en que, si piensa en ti, lo hace con una lente más realista, menos romántica, lo que podría abrir la puerta a una reconciliación futura, o por el contrario, a un cierre definitivo. Es como si esa revelación hubiera ajustado el enfoque de su cámara mental, capturando detalles que antes ignoraba. ¿Ese hombre habló de tus fortalezas o de tus debilidades al contarle a tu ex? Principalmente, se centró en una mezcla, pero con un énfasis mayor en lo que él percibía como debilidades, como tu tendencia a guardarte cosas o a ser independiente hasta el punto de parecer distante. No lo hizo para destruirte, sino para alertar a tu ex, mencionando fortalezas como tu resiliencia o inteligencia emocional, pero enmarcándolas de manera que sonaran como doble filo. Por ejemplo, podría haber dicho que eres fuerte, pero que esa fuerza a veces aleja a la gente. Así que, no fue un retrato equilibrado. Inclinaba la balanza hacia lo que podría complicar una relación, haciendo que tu ex reflexionara más en los desafíos que en los beneficios de estar contigo. ¿Por qué piensas que tu ex le creyó a ese hombre sobre quién eres realmente? Bueno, no es que le haya creído ciegamente de entrada. Tu ex es alguien que procesa información con cautela, pero probablemente le dio peso porque ese hombre ha demostrado ser confiable en otras áreas de su vida, como en consejos laborales o amistad leal. Además, quizás en el fondo, tu ex ya tenía dudas latentes sobre ti, y las palabras de ese tipo resonaron con eso, como una confirmación de lo que intuía,
pero no quería admitir. No fue una fe absoluta. De hecho, podría haber cuestionado partes, pero el hecho de que viniera de una fuente externa, no involucrada emocionalmente, le dio credibilidad. Es común que la gente valore más las opiniones ajenas cuando están en un momento vulnerable post-ruptura. ¿Qué secreto tuyo reveló ese hombre a tu ex? En este caso, no reveló un secreto explosivo o algo que te destruyera. Más bien, tocó en algo sutil, como una experiencia pasada que has mencionado casualmente. Quizás un episodio de tu vida anterior que explica tu forma de ser cauta en el amor. No fue nada escandaloso, sino más bien personal, como cómo has lidiado con traiciones previas, lo que pinta tu carácter de manera más vulnerable. Así que, no lo veo como una traición grave, pero sí como algo que tu ex no necesitaba saber de terceros. Cómo cambió la relación con tu ex después de que ese hombre hablara. La relación no se rompió de golpe por esto, pero sí se enfrió notablemente. Las interacciones, si las había, se volvieron más tensas, con silencios incómodos y menos apertura. Tu ex empezó a ser más distante, quizás evitando temas profundos, y eso creó una brecha que no existía antes. No llevó a una confrontación directa, pero sí a un replanteo mutuo, donde ambos se miran con ojos nuevos, posiblemente llevando a un distanciamiento permanente o a una amistad cautelosa. ¿Ese hombre era un amigo cercano de tu ex o solo un conocido? Era más un conocido que un amigo íntimo, alguien con quien tu ex comparte círculos sociales, como compañeros de trabajo o del gimnasio, pero no el tipo de confidente con quien comparte todo. Eso hace que su intervención sea aún más inesperada, ya que no tenía esa autoridad profunda para meterse. Pero quizás por eso, tu ex le prestó atención, viéndolo como una perspectiva fresca y neutral. No es alguien que vea a diario, lo que añade misterio a por qué decidió hablar justo entonces. ¿Tu ex confrontó contigo lo que le dijo ese hombre? Mira, lo más probable es que no lo haya hecho de forma directa ni agresiva, porque tu ex no es de los que arman escenas grandes o buscan confrontaciones frontales cuando algo lo remueve por dentro. En lugar de eso, quizás te haya mandado un mensaje sutil, de esos que parecen casuales, pero llevan carga emocional, tipo, oye, ¿tú cómo estás realmente? O algo que intentaba sondear sin revelar la carta. O tal vez ni siquiera te escribió, pero notaste que de repente sus respuestas se volvieron más cortas, más frías, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. Si llegó a confrontarte, seguro fue en un momento de debilidad suya, quizás después de unas copas o en una noche de insomnio, soltando algo como, alguien me contó cosas de ti que no sabía. ¿Es verdad? Pero en general, lo veo más callado, rumiando solo, procesando esa información sin querer exponerse demasiado. No le gusta mostrarse vulnerable, así que prefirió guardárselo y observarte desde lejos, viendo si encajaban las piezas o si todo era exagerado. Esa falta de confrontación directa a veces duele más, porque te deja en el limbo, preguntándote qué sabe y qué piensa realmente. ¿Ese hombre exageró o fue completamente honesto al describirte a tu ex? No fue ni lo uno ni lo otro al 100%, porque la gente rara vez describe a otra persona de forma completamente objetiva. Lo que hizo fue tomar verdades reales y ponerles su propio filtro, su propia interpretación. Por ejemplo, si tú eres reservada y cuidas mucho tu privacidad, él pudo haberlo dicho como, es alguien que no se abre nunca, guarda todo dentro, y eso puede ser complicado. No mintió, pero tampoco contó el porqué, que esa reserva viene de experiencias duras, que te ha costado confiar, y que cuando confías de verdad, das todo. Así que exageró el lado negativo para que sonara más pesado, más problemático. Quizás porque él mismo tiene prejuicios contra ese tipo de personalidad o porque quería que tu ex se alejara un poco. No inventó cosas de la nada, pero sí las pintó con tonos más oscuros de lo que merecían. Fue honesto en los hechos, pero deshonesto en el matiz, en el equilibrio. Y eso es lo que más molesta,
que una verdad a medias puede hacer más daño que una mentira completa. ¿Cómo te sientes sabiendo que ese hombre le dijo a tu ex quién eres de verdad? Es una mezcla rara, ¿sabes? Por un lado, hay rabia, porque nadie tiene derecho a hablar de ti a tus espaldas, menos aún a definir quién eres para otra persona. Te sientes expuesta, como si te hubieran quitado el control de tu propia narrativa, pero al mismo tiempo, hay una parte tuya que se siente aliviada, porque al menos ya no estás cargando sola con esa imagen que tenías que mantener. Saber que tu ex tiene ahora una versión más completa, aunque sea filtrada por otro, te quita un poco el peso de ¿y si se entera algún día? Duele el cómo se enteró, duele el quién lo hizo, pero en el fondo hay una liberación extraña. Ya no hay que fingir ser solo la versión bonita. También hay curiosidad malsana, esa que te hace preguntarte 1000 veces ¿qué habrá dicho exactamente? Y un poco de tristeza porque algo tan íntimo se haya convertido en tema de conversación ajena. Es como si te hubieran robado un pedacito de privacidad, pero al mismo tiempo te hubieran devuelto otro pedacito de autenticidad. Conflicto total. ¿Qué aspectos de tu personalidad destacó ese hombre ante tu ex? Se centró bastante en lo que él ve como tu independencia extrema, en cómo no dependes de nadie, cómo te las arreglas sola, y eso a veces puede leerse como frialdad o falta de necesidad emocional. También mencionó tu inteligencia, pero la puso como algo que intimida, como si fueras demasiado lista, y eso hiciera que los demás se sientan pequeños al lado tuyo. Habló de tu capacidad para cerrar capítulos rápido, de no quedarte llorando por las esquinas, pero lo dijo de forma que sonara a que no sientes lo suficiente, o que eres capaz de desconectar sin mirar atrás. Quizás tocó tu humor sarcástico, tu forma de poner límites firmes, y lo enmarcó como no se deja pisar, pero a veces eso la hace dura. No habló tanto de tu lado cariñoso, de tu lealtad cuando te entregas, de tu capacidad para escuchar de verdad o de cómo cuidas a los que quieres. Se quedó en la superficie visible, en lo que se nota desde afuera, sin entrar en lo que solo se ve cuando estás cerca de corazón. ¿Ese hombre advirtió a tu ex sobre algo relacionado contigo? Sí, y no de forma sutil precisamente. Le soltó una advertencia disfrazada de consejo de amigo, algo en plan, ten cuidado, porque ella puede desaparecer de tu vida sin dar explicaciones. Es de las que se van cuando siente que ya no le aportas nada. O quizás es muy buena persona, pero cuando se cierra del todo y no hay vuelta atrás. Fue como ponerle una etiqueta de peligrosa para el corazón, sin decirlo literalmente. Quería que tu ex tuviera miedo de invertir más emocionalmente, que se protegiera antes de que fuera tarde. No fue una advertencia de es mala persona, sino más bien de es alguien que no se queda fácilmente, que prioriza su paz por encima de todo. Y eso, aunque tenga algo de verdad, lo dijo con un tono que lo hacía sonar como un defecto grave en lugar de una forma de autocuidado. ¿Por qué no le habías contado tú misma a tu ex esas cosas que dijo el hombre? Porque no todas las cosas se cuentan en el momento perfecto, ¿no? Algunas partes de ti se revelan poco a poco, cuando hay confianza suficiente, cuando sientes que la otra persona no va a juzgarte o a salir corriendo. Quizás esas cosas que mencionó el hombre eran demasiado pesadas, demasiado crudas para soltarlas en una relación que aún estaba en construcción. O tal vez simplemente no sentiste que fuera necesario abrir esa puerta todavía. No porque quisieras esconderte, sino porque estabas protegiendo el espacio que estaban creando juntos. A veces, no cuentas todo, de una porque quieres que la otra persona te conozca primero por lo que eres ahora, no por lo que te dolió antes. Y también hay una parte de miedo. Miedo a que te vean diferente, a que te etiqueten, a que usen esa vulnerabilidad en tu contra algún día. Así que no fue ocultamiento malintencionado, sino timing, protección y quizás un poco de inseguridad. No le contaste porque aún no era el momento,
y ahora alguien más lo hizo por ti, de la peor manera posible. ¿Tu ex se sorprendió con la descripción que hizo ese hombre de ti? Totalmente. Aunque tu ex ya te conocía bastante, seguro que había partes que él romantizaba o que interpretaba a su manera. Cuando ese hombre le pintó ese retrato más crudo, más realista, le cayó como balde de agua fría. No esperaba oír que eras tan autosuficiente, tan capaz de poner distancia emocional cuando lo necesitas. Probablemente se quedó pensando, ¿en serio es así? Revisando mentalmente momentos en los que quizás sintió que te alejabas y ahora entendía por qué. La sorpresa no fue solo por los hechos, sino por el contraste. Él te veía como alguien cálida y abierta con él, y de repente le dicen que esa calidez no es constante, que tienes un interruptor. Eso lo dejó descolocado, cuestionándose si realmente te conocía o si solo conocía la versión que tú le mostraste. Ese hombre habló de tu pasado o de tu presente al contarle a tu ex. Mezcló un poco de ambos, pero se inclinó más hacia el presente. Habló de cómo te ve ahora, tu forma actual de relacionarte, tu manera de llevar la independencia, tu actitud frente al amor en este momento de tu vida. Del pasado, solo tocó lo justo para explicar por qué eres como eres. Quizás mencionó alguna ruptura anterior o una decepción grande que te marcó, pero sin entrar en detalles jugosos. No fue un recuento histórico, más bien usó el pasado como contexto para justificar el presente. Ella es así, porque le pasó esto, pero sin profundizar. El foco estaba en cómo eso te afecta hoy, en cómo te comportas ahora con los demás, especialmente en relaciones sentimentales. Así que fue más una radiografía del quién eres en este instante que un viaje al ayer. ¿Cómo afectó esa conversación la confianza de tu ex en ti? La confianza se resquebrajó, pero no se hizo añicos del todo. Antes confiaba en que lo que veía era lo que había, en que tu forma de ser con él era auténtica y completa. Después de esa charla, empezó a dudar. ¿Y si hay más que no me mostró? ¿Y si cuando estábamos juntos ya estaba pensando en irse? No es que haya dejado de confiar en tu palabra o en tus intenciones, pero sí empezó a cuestionar si te conocía de verdad o si solo conocía una capa. Eso genera inseguridad. Hace que mire hacia atrás con otros ojos, que analice conversaciones antiguas buscando pistas que antes ignoró. La confianza no desapareció, pero se volvió más frágil, más cautelosa. Ahora, si volviera a hablar contigo, lo haría con un filtro de a ver qué me está ocultando esta vez, aunque no lo diga en voz alta. ¿Ese hombre tenía pruebas de lo que le dijo a tu ex sobre ti? No pruebas concretas, como mensajes, fotos o testigos. Lo que tenía eran observaciones propias, cosas que ha visto en ti directamente o que ha oído de boca de otros en el círculo compartido. Quizás alguna anécdota que alguien le contó, un comentario tuyo en una reunión, tu forma de actuar en un grupo. Todo era circunstancial, subjetivo, basado en percepciones y no en hechos duros. No llegó con capturas de pantalla ni con un expediente. Llegó con su interpretación de lo que ha captado a lo largo del tiempo. Por eso tu ex pudo creerle parcialmente, porque no era una acusación con evidencia irrefutable, sino una opinión que resonaba con sus propias dudas. Si hubiera tenido pruebas reales, la cosa habría sido mucho más explosiva. Pero al ser solo lo que yo veo, quedó en el terreno de lo interpretable, y eso le dio más espacio a tu ex para rumiarlo sin tener que decidir de inmediato si era verdad absoluta o no. ¿Por qué crees que tu ex necesitaba oír eso de otro hombre? Porque a veces, cuando estamos muy metidos en una relación o en los recuerdos de ella, no queremos ver las cosas como son. Tu ex probablemente tenía una versión idealizada de ti, una que le convenía emocionalmente para seguir sintiendo que la ruptura fue solo un mal momento y no algo más profundo. Escuchar eso de alguien externo, de un hombre que no está emocionalmente involucrado contigo, le dio una especie de permiso para cuestionar esa imagen bonita que tenía. Es como si necesitara una voz neutral,
a alguien que no estuviera enamorado ni dolido, para que le dijera: mira, no todo era tan perfecto como crees. A los hombres les cuesta mucho admitir que se equivocaron en su percepción de alguien, pero cuando lo oyen de otro hombre, de alguien que entiende el juego, les resulta más fácil aceptarlo. No es que no confiara en ti o en sus propios ojos, es que necesitaba validación externa para poder soltar la fantasía sin sentirse tonto. Y ese hombre, sin querer o queriendo, le dio justo eso, un empujón para que viera la realidad sin filtros románticos. Ese hombre describió tu verdadera esencia, o solo rumores. Se acercó bastante a tu esencia real, pero solo a la parte que se ve desde afuera, la que no requiere intimidad profunda para captar. Describió correctamente tu independencia, tu forma de protegerte emocionalmente, tu capacidad para seguir adelante sin dramas públicos. Eso es verdad, es parte de quién eres. Pero se quedó corto en lo demás. No habló de tu calidez cuando te sientes segura, de cómo puedes ser extremadamente leal y entregada cuando decides abrirte, de tu sentido del humor que solo sale con gente de confianza, de cómo cuidas detalles pequeños que demuestran que te importa de verdad. Así que captó la cáscara, la armadura que pones al mundo, pero no el interior suave que solo ven los que logran pasar esa barrera. No fueron rumores inventados, fueron observaciones reales, pero incompletas. Fue como si describiera un libro por la portada y las primeras páginas, sin llegar al final donde está el verdadero desarrollo del personaje. ¿Tu ex cambió su comportamiento contigo después de esa charla? Sí, y se nota en cosas pequeñas pero constantes. Si antes te escribía de vez en cuando con naturalidad, ahora lo hace con más cuidado, como midiendo cada palabra para no parecer demasiado interesado o demasiado distante. Las conversaciones que tenían, aunque fueran esporádicas, se volvieron más formales, más superficiales. Ya no hay esos mensajes largos de madrugada ni los memes tontos que antes compartían. Si se cruzan en algún lugar, su saludo es más breve, su mirada más evasiva, como si tuviera miedo de que le leas en los ojos lo que ahora sabe. No es que te trate mal, pero sí hay una barrera nueva, una cautela que antes no existía. También es posible que haya empezado a ser más reservado con sus propios sentimientos, porque ahora piensa que tú también puedes estar ocultando cosas. En resumen, el cambio no fue dramático ni explosivo, pero sí profundo. Pasó de verte como su ex, la que aún le mueve algo, a una persona compleja con la que hay que ir con pies de plomo. ¿Ese hombre le dio consejos a tu ex basados en lo que dijo sobre ti? Claro que sí, y no fueron consejos sutiles. Probablemente le soltó algo como: mira, si quieres seguir adelante, mejor mantén distancia, porque ella no es de las que se enganchan fácil y puede hacerte sufrir sin querer. O quizás, no inviertas más energía ahí, enfócate en alguien que te dé claridad desde el principio. Le dio recomendaciones prácticas, de esas que suenan a: hermano, protégeme el corazón, basadas en la idea de que tú eres alguien que prioriza su paz por encima de las relaciones. No le dijo: olvídala ya, de forma tajante, pero sí le plantó la semilla de que perseguirte o intentar reconectar podría ser más doloroso que liberador. Esos consejos vinieron envueltos en: yo solo te digo lo que veo, pero con la intención clara de que tu ex se alejara emocionalmente. Y funcionó en parte, porque después de eso, tu ex se volvió más introspectivo y menos impulsivo en cuanto a contactarte. ¿Qué rol jugó ese hombre en la vida de tu ex antes de esto? Era más bien un conocido de contexto, alguien que aparece en el mismo grupo de amigos, en salidas ocasionales, en el trabajo o en algún hobby compartido. No era el mejor amigo con quien se emborracha los viernes ni el confidente de toda la vida. Era más bien el típico amigo de amigos, el que está ahí pero no en el núcleo íntimo. Por eso, su intervención sorprendió tanto. No tenía esa autoridad emocional para meterse tanto, pero precisamente por ser externo y no tan cercano, tu ex le dio más peso,
como si fuera una opinión fresca y sin sesgos de lealtad ciega. Antes de esto, probablemente intercambiaban saludos, alguna charla superficial sobre fútbol o trabajo, pero nada profundo. Que de repente se convirtiera en el portador de la verdad sobre ti, dice más de la vulnerabilidad de tu ex en ese momento que de la cercanía real entre ellos. ¿Ese hombre te ha confrontado directamente sobre lo que le dijo a tu ex? No, y es lo más cobarde de todo. Prefirió hablar a tus espaldas en lugar de decirte a la cara lo que pensaba. No te buscó para preguntarte, para aclarar, para darte la oportunidad de explicarte o de defenderte. Simplemente decidió que su versión era la que valía y la soltó donde más impacto tendría. Eso te deja con una sensación de impotencia, porque ni siquiera tuviste chance de responder o de matizar. Si te hubiera confrontado directamente, al menos habría habido un diálogo, una posibilidad de que entendiera mejor tu perspectiva. Pero eligió el camino fácil, soltar la bomba y desaparecer del radar. Típico de quien quiere sentirse importante sin asumir las consecuencias. ¿Por qué crees que ese hombre eligió ese momento para hablar? Porque los momentos de debilidad son los ideales para soltar verdades que de otra forma no se dirían. Tu ex probablemente estaba en una fase post-ruptura, donde aún idealizaba lo que tuvieron, donde quizás hablaba de ti con nostalgia o con dudas. Ese hombre lo notó, vio una grieta emocional y decidió meter el dedo justo ahí. No fue casualidad, fue oportunismo. Quizás acababa de pasar por algo similar en su propia vida, o simplemente vio la oportunidad de posicionarse como el amigo que dice las cosas claras. O tal vez tu ex mencionó algo de ti en una conversación y él pensó, es ahora cuando puedo decirlo sin que parezca fuera de lugar. El timing fue calculado por instinto, no por maldad planeada, pero sí por querer influir cuando más vulnerable estaba tu ex. ¿Tu ex se sintió traicionado por ti después de oír a ese hombre? Sí, pero no en el sentido clásico de me engañaste con otro. Se sintió traicionado por la idea de que no le mostraste todo tu ser, de que había partes de ti que no compartiste con él. Es como si pensara, si realmente me hubieras querido como yo te quería, me habrías contado estas cosas, me habrías dejado entrar más. No es traición de hechos concretos, sino de intimidad emocional no compartida. Eso duele más en algunos hombres que una infidelidad física, porque toca el ego de yo creía que éramos cercanos de verdad. Así que sí, hubo un sentimiento de me ocultaste quién eres realmente, aunque en el fondo sepa que no todo se cuenta de golpe. Esa traición es más interna, más silenciosa, y por eso tarda más en sanar. ¿Ese hombre mencionó detalles específicos de tu vida a tu ex? Algunos sí, pero no muchos, ni muy profundos. Por ejemplo, pudo haber mencionado que has viajado sola mucho, que tienes una carrera que te absorbe, que has cortado contacto con gente sin dar explicaciones largas, cosas que se ven desde afuera y que pintan tu independencia. No entró en detalles privados como nombres de exparejas, problemas familiares concretos o traumas específicos. Se quedó en lo observable, en lo que cualquiera que te siga un poco en redes o en conversaciones grupales podría notar. Esos detalles fueron suficientes para que sonaran creíbles, pero no tan específicos como para que pareciera que te espiaba o que tenía acceso a tu vida íntima. Fue más bien una recopilación de impresiones generales convertidas en evidencia. ¿Cómo afectó esa revelación tu autoestima? Te pegó fuerte al principio, porque nadie quiere que hablen de su carácter a sus espaldas y que eso llegue a oídos de alguien importante. Te hizo dudar de si realmente eres tan cerrada o tan distante como dicen. Si tal vez exageras con tus límites y terminas alejando a la gente buena. Hubo días en que te sentiste expuesta, juzgada, como si tu forma de ser fuera un defecto en lugar de una protección.
Pero con el tiempo, esa misma revelación te ayudó a reafirmarte. Sí, soy así, y no tengo que cambiarlo por nadie. Te hizo valorar más tu autenticidad, darte cuenta de que no todo el mundo merece acceso total a ti desde el día 1. Así que el golpe inicial fue duro, bajó un poco la autoestima, pero el rebote fue poderoso. Saliste más segura de quién eres y de por qué eliges protegerte como lo haces. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado presente en esa charla? Si hubieras estado ahí, sentada en la misma mesa, o escuchando desde el principio, lo más probable es que no te hubieras quedado callada ni un segundo. Habrías intervenido con calma pero firme, algo así como: espera, déjame aclarar eso porque lo estás contando a medias. No habrías montado un drama de gritos ni lágrimas, porque no es tu estilo, pero sí habrías tomado el control de la narrativa. Habrías mirado a ese hombre directo a los ojos y le habrías dicho: si vas a hablar de mí, al menos hazlo con todo el contexto, no solo con lo que te conviene. Luego, te habrías girado hacia tu ex y le habrías explicado tu versión sin defensas exageradas, solo con honestidad. Sí, soy reservada. Sí, priorizo mi paz, pero eso no significa que no sienta o que no me importe. Habrías respondido cada punto que él soltara, matizando, corrigiendo lo exagerado, mostrando el lado que él omitió. Al final, probablemente habrías salido de ahí con la cabeza alta, no porque hubieras ganado la discusión, sino porque habrías reclamado tu derecho a ser escuchada en tu propia historia. No habrías dejado que la conversación terminara con su versión como la única verdad. Habrías plantado cara y habrías convertido ese momento en una oportunidad para que tu ex viera quién eres de verdad, sin filtros ajenos. ¿Ese hombre reveló algo que podría reconciliarte con tu ex? En realidad, sí, aunque parezca contradictorio. Lo que dijo, aunque filtrado y con su sesgo, tocó verdades que tu ex necesitaba oír para entenderte mejor. Por ejemplo, al mencionar tu independencia y tu forma de protegerte, indirectamente le explicó por qué a veces te alejabas o por qué no eras tan expresiva como él esperaba. Eso podría haberle ayudado a ver que no era frialdad ni desinterés, sino una forma de supervivencia emocional que viene de lejos. Si tu ex es alguien reflexivo, esa revelación podría haberlo hecho replantearse sus propias expectativas en la relación. Quizás yo pedía demasiado rápido. Quizás no le di el espacio que necesitaba. Así que, paradójicamente, lo que ese hombre soltó como advertencia podría convertirse en puente en lugar de muro. No fue intencional, claro, pero el universo a veces usa a las personas equivocadas para decir las cosas correctas en el momento justo. Si algún día hablan de nuevo, esa verdad podría ser el punto de partida para una conversación más honesta, sin máscaras ni idealizaciones. ¿Por qué crees que el universo permitió que ese hombre hablara con tu ex? Porque a veces el universo no nos deja escondernos detrás de medias verdades eternamente. Tú estabas cómoda con que tu ex tuviera una versión parcial de ti, la que le mostraste, la que era segura y controlada. Pero hay lecciones que solo se aprenden cuando las cosas salen a la luz de forma inesperada, casi violenta. Ese hombre fue el instrumento, el mensajero torpe pero efectivo, para que tanto tú como tu ex enfrentaran algo pendiente, la necesidad de conocerse de verdad, sin edulcorantes. El universo permitió esto porque quizás ya era hora de que dejaras de cargar sola con tu imagen, de que tu ex dejara de romantizar lo que no entendía del todo. Duele, sí, porque nadie quiere que le quiten el control de su historia, pero a largo plazo esto puede ser liberador. Te obliga a ser más auténtica, a no temer mostrar todas tus capas, a elegir mejor a quién dejas entrar. Y para tu ex, le da la chance de decidir si quiere a la persona completa o solo a la versión que le convenía. El universo no castiga. A veces, solo acelera lo inevitable para que crezcan los dos. Y aunque ahora parezca caos, en el fondo esto podría ser el empujón que faltaba para un cierre real
o para un reencuentro más maduro. Todo depende de cómo lo usen ahora. ¿Tu ex verificó con otros lo que le dijo ese hombre sobre ti? Sí, es muy probable que lo haya hecho, aunque no de forma obvia, ni preguntando directamente, ¿es verdad que ella es así? Tu ex no es de los que arman interrogatorios, pero sí de los que sueltan comentarios casuales para ver reacciones. Por ejemplo, quizás le comentó a un amigo en común algo como, oye, ¿tú has notado que ella es muy independiente? ¿Tipo que no necesita a nadie? Y esperó a ver si el otro asentía, agregaba algo o lo negaba. O tal vez revisó fotos antiguas en redes, conversaciones pasadas, momentos que antes le parecían normales, y ahora los miró con lupa, buscando confirmación de esa distancia emocional que le mencionaron. No fue una investigación formal, pero sí un chequeo sutil, porque cuando alguien te planta una duda grande, el cerebro no para hasta encontrar más pistas que la respalden o la desmientan. Al final, probablemente encontró cosas que encajaban, veces en que tardaste en responder, en que preferiste planes solos, en que no te abrías tanto como él quería. Eso le dio más peso a las palabras del hombre, aunque también podría haber visto el otro lado. Momentos en que sí fuiste cálida, cariñosa, presente. Pero la duda ya estaba sembrada, y la verificación solo sirvió para regarla un poco más. ¿Ese hombre conocía tu versión de la historia antes de hablar? No, para nada. Lo que hizo fue hablar desde su perspectiva externa, sin haberte preguntado nunca directamente, ¿por qué eres así? ¿Qué te pasó para que te cierres tanto? No tenía tu versión, solo la que él reconstruyó a partir de observaciones, chismes sueltos y su propio juicio. Por eso su relato fue tan unilateral. Le faltaba el contexto emocional, las razones profundas, las heridas que explican por qué eliges protegerte. Si hubiera conocido tu lado de la historia, quizás habría matizado, habría dicho, es reservada, porque le han hecho daño antes, en lugar de solo, es reservada y punto. Pero eligió no preguntar, no indagar, solo opinar y soltar. Eso hace que su intervención sea aún más irresponsable. Juzgar sin escuchar las dos campanas, especialmente cuando se trata de algo tan personal como una relación pasada. Tu versión quedó completamente fuera de la ecuación, y eso es lo que más injusto se siente. ¿Por qué no intervino ese hombre antes en tu relación? Porque probablemente no le importaba lo suficiente mientras todo iba bien a la vista de todos. Mientras la relación parecía estable, feliz o al menos funcional desde afuera, no vio necesidad de meterse. La gente como él suele callar cuando las cosas marchan, pero en cuanto huele ruptura, duda o vulnerabilidad, aparece con su sabiduría para decir, yo ya lo veía venir, o te lo dije. No intervino antes porque no era su problema, porque no tenía la cercanía suficiente para sentirse con derecho a opinar en ese momento, o simplemente porque no le interesaba hasta que vio la oportunidad de ganar puntos con tu ex. Muchas veces, estas intervenciones tardías vienen de personas que quieren sentirse útiles después del hecho, como si su silencio previo no tuviera peso. Si realmente le hubiera importado tu ex o la relación, habría hablado cuando aún había chance de arreglar algo, no cuando ya todo estaba roto y solo quedaba echar más leña al fuego de las dudas. ¿Tu ex compartió esa conversación con alguien más? Sí, casi seguro que sí. Cuando algo te remueve tanto por dentro, es difícil guardártelo solo. Probablemente se lo contó a un amigo cercano, a su hermano, a alguien de mucha confianza, soltándolo como, mira lo que me enteré, o no sé qué pensar. No lo hizo para chismear ni para hablar mal de ti, sino para procesarlo, para ver si alguien más le decía, eso no es para tanto, o, pues sí, tiene sentido. Compartirlo le ayudó a validar sus emociones, a no sentirse loco por dudar de lo que antes creía sólido. También es posible que lo mencionara en alguna terapia o en charlas consigo mismo en voz alta, porque cuando una revelación así te cae,
necesitas sacarla para que no te coma por dentro. Así que, aunque no lo gritó a los cuatro vientos, sí lo compartió con su círculo íntimo. Y eso significa que la verdad que le contaron ahora circula un poco más allá de lo que imaginabas. Ese hombre te ve de manera positiva o negativa. Más negativa que positiva, aunque no te odia ni te considera mala persona. Te ve como alguien complicado, difícil de manejar. Alguien que pone barreras altas y que no se entrega fácilmente. En su mente, eso es un defecto más que una virtud. Prefiere a la gente más abierta, más predecible, más fácil emocionalmente. Reconoce que eres inteligente, fuerte, atractiva incluso, pero lo enmarca como demasiado para la mayoría. Así que su visión es negativa en el sentido relacional. Te ve como riesgo, como alguien que puede herir sin querer o que simplemente no vale la pena el esfuerzo. No es odio personal, es prejuicio contra tu estilo de ser. Si te viera de forma más positiva, habría hablado con admiración en lugar de advertencia. Habría dicho, es increíble, pero necesita a alguien muy paciente, en vez de, ten cuidado con ella. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de tu ex después de esto? Te ha hecho verlo con ojos más críticos, más realistas. Antes quizás lo idealizabas un poco. Pensabas que era maduro, que entendía las cosas sin necesidad de explicaciones largas. Ahora ves que es influenciable, que puede cambiar su opinión de ti basándose en lo que le dice un tercero sin contrastarlo contigo. Eso te decepciona, porque esperabas más de él, más lealtad a lo que vivieron juntos, más confianza en su propio juicio. También te hace cuestionar si realmente te conocía o si solo quería una versión cómoda de ti. Hay una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque alguien que fue tan importante se dejó llevar por una opinión externa. Alivio porque confirma que quizás la ruptura fue lo mejor si no fue capaz de defender su propia percepción de ti. En resumen, lo ves menos como el amor de mi vida y más como un hombre normal con sus inseguridades y sus debilidades. Y eso, aunque duele, te libera de ponerlo en un pedestal. ¿Ese hombre planea decir más cosas a tu ex sobre ti? Es posible, pero no de forma activa ni obsesiva. Si surge otra conversación donde tu ex mencione algo relacionado contigo, o si ve que tu ex sigue dudando o nostálgico, podría soltar otro comentario más tipo, ¿ves? ¿Te lo dije? O todavía no lo superas, ¿verdad? No creo que tenga una agenda para destruirte sistemáticamente. Más bien, actúa por impulsos cuando ve la oportunidad. Si tu ex se aleja del tema, él probablemente lo deje estar. Pero si nota que tu ex sigue enganchado emocionalmente, podría seguir pinchando, porque le gusta sentirse el que ve claro en medio del caos ajeno. No es malvado calculador, es más bien un cotilla con ego inflado que disfruta tener información exclusiva. ¿Tu ex duda ahora de todo lo que sabía sobre ti? Sí, y eso es lo más pesado de todo. Antes tenía certezas. Ella me quería. Éramos compatibles. Conocía su forma de ser. Ahora todo eso está en entredicho. Se pregunta si los momentos buenos fueron reales, si tu cariño era genuino o solo una fachada, si las veces que te alejaste eran señales que ignoró. Duda de su propio criterio, de por qué no vio antes lo que todos, o al menos ese hombre, veían. No es que dude de que lo quisiste en algún momento, pero sí duda de la profundidad, de la duración, de si alguna vez fuiste completamente sincera. Esa duda generalizada es agotadora para él, porque le obliga a reescribir mentalmente gran parte de la relación. Y para ti, saber que ahora duda de todo lo que construyeron juntos duele como pocas cosas. Ese hombre actuó por lealtad a tu ex o por otro motivo. Una mezcla, pero más por ego que por lealtad pura. Sí, hay un componente de quiero proteger a mi amigo / conocido, pero es superficial. Lo principal fue sentirse importante, sentirse el que tiene la verdad oculta, el que salva la situación con su sabiduría.
Le gusta el rol de consejero, de ser el que ve lo que otros no ven. También pudo haber un toque de celos o rivalidad sutil. Quizás en el fondo no le caías tan bien, o envidiaba la atención que tu ex te daba antes. Actuar por lealtad habría implicado hablar antes, o hablarte a ti primero, o al menos darte chance de defenderte. Pero eligió el camino que más lo beneficiaba a él: soltar la bomba, ganar puntos con tu ex y salir como el listo del grupo. La lealtad fue la excusa. El motivo real fue más egoísta. ¿Qué lecciones aprendió tu ex de lo que dijo ese hombre? Aprendió varias, aunque algunas le duelan admitirlas. Primero, que no todo el mundo es tan abierto como él esperaba, que hay personas que necesitan tiempo, espacio y confianza para mostrar todo su ser. Segundo, que no debe idealizar a nadie, porque todos tenemos capas ocultas y juzgar solo por lo visible es un error. Tercero, que las opiniones externas pueden ser útiles, pero nunca deben reemplazar el diálogo directo con la persona involucrada. También aprendió sobre sí mismo, que es vulnerable a las dudas cuando está herido, que tiende a buscar confirmación fuera cuando algo le duele. Y quizás la lección más grande, que si quiere entender de verdad a alguien, tiene que preguntar, escuchar y no asumir. Si aplica todo eso en futuras relaciones, podría salir ganando. Pero si se queda solo con la parte de las mujeres como ellas son complicadas, entonces la lección se habrá perdido y repetirá patrones. Todo depende de cuánto reflexione de verdad. ¿Tu ex le agradeció a ese hombre por la información? Sí, aunque no de forma efusiva ni con un gracias por salvarme la vida. Fue más bien un agradecimiento sutil, de esos que se dicen con un gesto de cabeza o un te lo agradezco. De verdad, necesitaba oírlo. Tu ex probablemente sintió alivio al tener una explicación externa para cosas que le dolían o confundían, y eso le hizo valorar que alguien se tomara la molestia de hablarle claro. No es que le debiera la vida, pero sí le dio una especie de cierre parcial, una pieza que le faltaba para armar el rompecabezas de por qué las cosas terminaron como terminaron. Le dijo algo como, gracias por ser sincero, no mucha gente lo hace, o simplemente cambió de tema con una palmada en el hombro. Pero el agradecimiento estuvo ahí, porque en momentos de confusión, post-ruptura, cualquier luz que ilumine el camino se siente como un favor enorme. Claro que después, con el tiempo, podría haber repensado y preguntarse si valió la pena oírlo de esa forma. Pero en el momento, sí, lo agradeció. ¿Ese hombre exageró para hacer que tu ex te viera diferente? Totalmente. Y no fue accidental. Aunque partió de verdades reales, las amplificó lo justo para que sonaran más alarmantes, más definitivas. Por ejemplo, si tú eres independiente y a veces necesitas espacio, él lo convirtió en es de las que se va sin avisar y no mira atrás nunca. Si eres reservada con tus emociones, lo transformó en no siente de verdad, es fría por dentro. No inventó mentiras descaradas, pero sí estiró la goma hasta que el elástico pareciera a punto de romperse. Lo hizo para que tu ex no se quedara en el quizás o en el tal vez vuelva, sino que pasara directo al mejor me protejo y sigo adelante. Fue una exageración estratégica, no malvada al estilo villano de película, pero sí calculada para influir en la percepción de tu ex y empujarlo hacia una decisión más radical. Quería que te viera como un riesgo alto, no como alguien con quien valiera la pena intentarlo de nuevo. Y en eso, consiguió su objetivo en buena medida. ¿Qué lecciones aprendió tu ex de lo que dijo ese hombre? Ya te conté algunas antes, pero hay más capas. Aprendió que no debe confiar ciegamente en su propia lectura de las personas, que a veces estamos tan metidos emocionalmente que vemos lo que queremos ver y no lo que hay. También entendió que las rupturas no siempre son por falta de amor, sino por diferencias en cómo cada uno maneja la intimidad y la vulnerabilidad. Le quedó claro que si alguien no se abre del todo, no es necesariamente porque no quiera, sino porque tiene sus razones,
y que forzar eso solo genera más distancia. Otra lección grande, que las opiniones de terceros pueden ser un espejo útil, pero también distorsionado, y que nunca deben reemplazar una conversación honesta con la persona involucrada. Y quizás, la más dolorosa, que él mismo tiene tendencia a idealizar y a no preguntar lo suficiente cuando algo no encaja. Si realmente interioriza todo esto, saldrá más sabio de la próxima relación. Si no, repetirá el patrón de enamorarse de la versión que se inventa en su cabeza en lugar de la persona real. ¿Ese hombre conocía tu versión de la historia antes de hablar? Ya te lo dije, pero lo repito porque es clave. No, cero. Ni siquiera intentó acercarse a ti para preguntar, oye, ¿por qué actúas así en las relaciones? O, ¿qué pasó realmente entre ustedes? Se basó solo en lo que vio de lejos, en chismes de segunda mano, en su interpretación personal de tu forma de ser. Eso significa que su verdad era una verdad a medias desde el minuto uno, una versión editada por alguien que no tenía el derecho ni la información completa para hablar. Si hubiera conocido tu lado, las razones detrás de tu reserva, los miedos que te hacen poner muros, las veces que sí te entregaste y te quemaste, quizás habría dicho algo muy diferente, o mejor aún, se habría callado. Pero prefirió el juicio rápido y la opinión barata. Eso hace que todo sea aún más injusto. Te juzgaron sin darte voz. ¿Por qué no intervino ese hombre antes en tu relación? Porque mientras las cosas parecían ir bien, o al menos no mal del todo, no tenía incentivo. La gente como él suele aparecer cuando huele drama, cuando ve grietas, cuando puede decir, yo ya lo sabía, o te lo advertí. Durante la relación, probablemente pensó que no era su lugar meterse, o simplemente no le importaba lo suficiente como para arriesgar su posición social. Solo cuando vio que tu ex estaba vulnerable, dolido, cuestionándose todo, apareció el héroe de última hora con su consejo salvador. Es típico. Callan cuando podrían ayudar a prevenir algo, pero hablan cuando ya no hay nada que salvar y solo queda el placer de sentirse en lo cierto. Si realmente le hubiera importado tu ex, habría hablado en privado mucho antes, o al menos te habría dado chance de explicarte. Pero no. Esperó al momento en que su intervención tuviera máximo impacto emocional y mínimo riesgo para él. ¿Tu ex compartió esa conversación con alguien más? Definitivamente. No se guardó algo así para él solo. Es demasiado pesado. Se lo contó al menos a uno o dos amigos de confianza, quizás a su hermano o a un primo cercano, soltándolo como, mira lo que me enteré el otro día, o no sé si creérmelo del todo, pero lo hizo para desahogarse, para que alguien le dijera si estaba exagerando o si tenía razón en sentirse confundido. También es posible que lo mencionara en alguna salida de copas, cuando el alcohol suelta las lenguas y las dudas salen a flote. No lo convirtió en chisme público, ni lo puso en redes, pero sí lo compartió en su círculo íntimo. Eso significa que ahora hay más personas que tienen esa versión filtrada de ti, y aunque no sea la completa, sí circula. Para ti puede ser incómodo saberlo, pero para él fue necesario. Necesitaba validar sus emociones con alguien que lo conociera bien. ¿Ese hombre te ve de manera positiva o negativa? Negativa en el contexto de las relaciones, sin duda. Te ve como alguien atractiva e interesante, pero problemática para un vínculo estable. En su cabeza, eres el tipo de mujer que fascina al principio y luego frustra porque no da lo que él considera normal. Apertura total, dependencia emocional, vulnerabilidad rápida. Reconoce tu fuerza, tu inteligencia, tu atractivo, pero lo ve como un paquete que viene con advertencias. No te acerques demasiado o te quemarás. No te odia personalmente. De hecho, podría hasta admirarte en secreto por tu autonomía, pero en términos prácticos, te cataloga como no recomendable para algo serio. Es un prejuicio clásico contra mujeres independientes que no se adaptan al molde tradicional de necesitada de pareja. Así que su visión es negativa relacionalmente, aunque no te considere mala persona.
¿Cómo ha cambiado tu percepción de tu ex después de esto? Te ha bajado varios peldaños del pedestal sin remedio. Antes lo veías como alguien maduro, capaz de entender las complejidades emocionales, alguien que valoraba lo que habían construido juntos por encima de opiniones ajenas. Ahora lo ves más frágil, más influenciable, más propenso a dejarse llevar por lo que le dicen cuando está herido. Te decepciona que no haya venido directo a preguntarte, que haya preferido creerle a un tercero antes que contrastar contigo. También te hace verlo como menos seguro de sí mismo, alguien que necesita validación externa para procesar sus propias experiencias. Hay menos admiración, más realismo crudo. Al mismo tiempo, te libera. Ya no sientes que perdiste a el indicado, sino a alguien que no estuvo a la altura de lo que merecías en términos de lealtad y madurez emocional. Duele, pero también te empodera. ¿Ese hombre planea decir más cosas a tu ex sobre ti? No activamente, no anda con una lista de cosas malas de ella para soltar cada semana. Pero si la oportunidad se presenta, si tu ex vuelve a mencionar algo de ti, si hay un reencuentro casual, si ve una foto tuya en redes y tu ex reacciona, sí podría soltar otro comentario punzante. Tipo, ¿sigues pensando en ella? Ten cuidado, ya sabes cómo es. No es una campaña organizada contra ti, es más bien un hábito de opinar cuando ve debilidad ajena. Si tu ex cierra el capítulo contigo del todo, él probablemente se calle y pase página. Pero mientras haya resquicios de duda o nostalgia en tu ex, ese hombre podría seguir pinchando porque le gusta sentirse el que conoce la verdad. No es maldad pura, es ego y un poco de morbo. ¿Tu ex duda ahora de todo lo que sabía sobre ti? Sí, y es una duda que le carcome por dentro. Antes tenía certezas claras. Ella me quiso de verdad. Éramos compatibles en lo importante. Conocía su forma de ser. Ahora todo eso se tambalea. Se pregunta si los "te quiero" fueron sinceros o condicionados, si las veces que estabas distante eran solo tu personalidad o señales de que ya no estabas tan involucrada. Duda de los recuerdos buenos. ¿Fueron reales o los idealizó él? Duda de su propio juicio. ¿Cómo no vio antes lo que era obvio para otros? No es que piense que mentiste en todo, pero sí que hubo una versión incompleta, y eso le genera inseguridad total. Cada recuerdo se revisa con nuevos ojos, buscando pistas que antes ignoró. Es agotador para él, y aunque con el tiempo esa duda puede diluirse, por ahora le ha robado la paz de tener una narrativa clara sobre lo que vivieron. ¿Ese hombre actuó por lealtad a tu ex o por otro motivo? Más por otros motivos que por lealtad genuina. La lealtad real habría incluido hablar antes, o al menos darte chance de responder, o elegir un momento menos destructivo. Lo que hizo fue más ego. Sentirse el sabio, el que ve claro cuando otros están ciegos, el que salva al hermano con su verdad incómoda. También hay un toque de placer en tener información exclusiva y usarla para ganar puntos. Quizás un poco de rivalidad sutil. No le caías del todo bien o envidiaba la conexión que tuviste con tu ex. Y sí, un porcentaje de quiero protegerlo, pero muy pequeño comparado con el deseo de sentirse importante. Si fuera pura lealtad, habría sido más cuidadoso, más equilibrado, menos tajante. Fue más un acto de autoafirmación disfrazado de ayuda. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado presente en esa charla? Ya te lo conté antes, pero lo amplío. Habrías entrado en modo control total sin perder la calma. Habrías interrumpido con un perdona, pero eso que estás diciendo no es del todo cierto. Déjame explicarlo. Habrías desmontado cada exageración con hechos y contexto, sin ponerte a la defensiva ni atacar. Le habrías dicho al hombre, si vas a hablar de mí, hazlo con información completa, no con suposiciones. A tu ex le habrías mirado a los ojos y le habrías dicho, sí, soy así en algunas cosas, pero hay razones, y merezco que me lo preguntes a mí, no que te lo cuenten otros.
habrías convertido la situación en una oportunidad para mostrar madurez, autenticidad y fuerza. Al final, habrías salido con dignidad intacta, quizás habiendo plantado una semilla de reconciliación o al menos de respeto mutuo. No habrías dejado que su versión se quedara como la oficial. Habrías reclamado tu espacio en la conversación y en la historia. ¿Ese hombre reveló algo que podría reconciliarte con tu ex? Paradójicamente, sí. Aunque lo dijo con tono de advertencia, al exponer tu independencia y tu necesidad de espacio, le dio a tu ex una explicación lógica para cosas que antes le dolían sin entenderlas. ¿Por qué a veces te retirabas? ¿Por qué no eras tan expresiva? ¿Por qué priorizabas tu bienestar? Si tu ex es capaz de reflexionar sin rencor, podría llegar a la conclusión de: quizás yo no supe darle el espacio que necesitaba. Quizás fui yo quien presionó demasiado. Eso abre la puerta a una reconciliación más madura, donde ambos reconozcan sus errores y ajusten expectativas. No fue intencional por parte del hombre, claro, pero el universo a veces usa canales inesperados para entregar mensajes necesarios. Si algún día hablan de nuevo, esa revelación podría ser el puente en lugar del muro que parecía ser. ¿Por qué crees que el universo permitió que ese hombre hablara con tu ex? Porque había verdades estancadas que necesitaban salir, aunque doliera el cómo. Tú estabas cómoda manteniendo una versión parcial de ti misma con tu ex, y él cómodo con su idealización. El universo dijo: no más medias tintas. Usó a ese hombre, imperfecto, torpe, egoísta, como catalizador para forzar un avance. Para ti, aprender a no temer que te vean completa. Para tu ex, aprender a cuestionar sus propias narrativas y no depender de terceros para entender sus relaciones. Duele el mensajero, duele el timing, duele la forma, pero el mensaje era necesario. A veces las lecciones grandes vienen envueltas en caos y traición aparente. Esto podría llevar a un cierre definitivo que te libere de verdad, o a un reencuentro donde ambos sean versiones más honestas y maduras de sí mismos. El universo no elige caminos suaves, elige los que te hacen crecer, aunque ahora parezca injusto. Con el tiempo, entenderás por qué tuvo que pasar así.